Y vamos a hablar con el doctor Carlos Damín. Ayer hablamos con él por teléfono, jefe de toxicología del Hospital Fernández. También tenés una fundación que trabajás en el tema. Y ayer nos ayudaste a entender un poco estas tragedias por monóxido de carbono. Yo no me imaginé hasta que lo explicaste ayer que el monóxido, yo creí que era una muerte lenta. Y ayer nos explicaste que no, que el monóxido, la gente lo que te dicen es la gente está durmiendo, no se da cuenta porque no tiene olor. No tiene color, pero ayer dijiste que en un ambiente con monóxido de carbono cerrado uno abre la puerta y de manera inmediata puede quedar intoxicado. Sí, claramente. El monóxido va a depender de la fuente, de la cantidad que se está produciendo. No es lo mismo, por ahí hoy se preguntaban si podía un piloto de un calefón producir monóxido. Sí, como poder puede. Lo que es muy poco probable que lo que produce de monóxido un piloto sea capaz de generar una masiva intoxicación. Es decir, el monóxido de carbono, primero, no es un escape de gas nunca. Es decir, siempre es la producción a partir de una llama. A partir de una combustión. A partir de una combustión. No hay que combustión. confundir monóxido de carbono producido por la combustión con escape de gas clásico. El escape es de el gas, que tiene olor a azufre. Exactamente. El que tiene gas, el de red, el de garrafa, el que sale de la cocina, eso es butano, un gas que no metano, intoxica. cualquiera. Eso no intoxica, asfixia. Digamos que ingresa al pulmón, pero así como ingresa sale, no ingresa el cuerpo en realidad. Ahora, el del monóxido ingresa al pulmón y de ahí pasa a la sangre y es ahí donde se produce entonces la intoxicación. Por eso, cuando se habla de monóxido nunca es un escape de gas, sino que es producido a partir de una llama, de un artefacto que tiene llama. Doctor, ¿Y en cuántas el horas? artefacto, la mayoría puede ser que son los tiros balanceados, que en gran parte del mundo están prohibidos, ¿o no? ¿Es una de las fuentes o no? Nada que ver. El tiro balanceado es el más seguro. Ah, es el más seguro. Es el más seguro porque es el que tiene la combustión que elimina todos los gases para afuera. ¿Cuál es el problema? Hay gente que cree que pone un tiro balanceado y los tiros balanceados son eternos. No, cuando se pica la carcasa, entonces la gente confiada se acuesta a dormir con un tiro balanceado dentro del dormitorio y si está picada la carcasa por los pequeños orificios ingresa el gas de la combustión hacia adentro del dormitorio y no sale para afuera aún teniendo el vidrio del chipero tiene que estar sano. Si el vidrio que permita visualizar el piloto está roto, es lo mismo que nada. Mucha gente lo pregunté porque mucha gente lo rompe para prenderlo por ahí. Yo no sé si se ubican. Muchas veces el mechero se seca, no anda más, corre el vidrio y prendelo. Eso automáticamente invalida el sistema. Eso pasa a ser lo mismo que una estufa común o que una pantalla de esas de garrafa, que en muchos casos... Es peligroso hacer eso. Absolutamente. ¿Y en cuánto tiempo expuesto al monóxido podés, digamos, tener este final, ¿no? Va a depender... Porque puede ser 1 hora, puede ser 10 horas, ¿cuánto tiempo? Puede depender, de muchos factores, pero básicamente depende del tamaño de la habitación o del lugar donde se esté y de la fuente de calor. Si resulta que tenemos, por ejemplo, una estufa que no tiene tiro balanceado, o lo que nosotros vemos mucho en Capital, un departamento chico de un ambiente, 2 ambientes, estudiantes secundarios que no tienen calefacción y lo que hacen es o encienden el horno y abren la puerta o encienden las 4 hornallas de la cocina. Esto es extremadamente común y muy peligroso. Y muchas veces letal. ¿Cuántos casos tenemos por año? Porque yo recuerdo que, bueno, en este caso es algo de una famosa o de alguien famoso. También han habido casos de chicos muy pequeños o de bebés. Yo que soy de San Luis recuerdo hace 5 años atrás una familia entera. O sea, un matrimonio y 3 hijos. ¿Cuántos casos hay por año? Y registrados tenemos alrededor de 200 muertes. Se calculan, suponemos que hay un subregistro importante, se calculan alrededor de 1000 las muertes por año en el país. En el Fernández tenemos alrededor de 90 consultas por año solo en un hospital. Lo que pasa es que puede que muera gente de monóxido que no se sepa que murió de monóxido. Claramente, porque en muchos casos no se diagnostica, en muchos casos no se piensa, no en todas las provincias tenemos cómo confirmar el diagnóstico. Si hay un análisis que se hace puntualmente en sangre, se llama carboxihemoglobinemia, y que algunos hospitales podemos hacerlos, pero no en todas las provincias se puede hacer. Entonces, a veces se puede inferir, cuando tenemos una fuente conocida, es decir, y tenemos personas con sintomatología, y que consultan, que la sintomatología más común es dolor de cabeza, es un dolor de cabeza muy característico porque es frontal, el dolor es muy intenso y en toda la zona frontal que después suele irradiar hacia atrás, náuseas, vómitos y mareos, digamos que esto es lo más característico. Si la gente frente a esto en invierno pudiera pensar en monóxido de carbono,
probablemente podríamos evitar muchas muertes. A ver, una solución rápida es poner el detector. Esa es una solución rápida, pero no es barata. No es barata. No. Y una Lo que solución más barata conviene para la siempre gente, es claro. mantener siempre abierta un poco la ventana, entre 5 centímetros, no menos de 5 centímetros, algunos dicen 10, pero bueno. con 5 airea lo suficiente. Pero no dormir con una estufa toda la encendida noche. durante toda la noche. Claro, porque mucha gente, digo, lo que nos está escuchando, nos está viendo, dicen, prendo la estufa y la dejo prendida a la noche, justamente porque hace mucho frío. Si abro la ventana, aunque sea 5 centímetros... No, nosotros lo que recomendamos es que cuando uno se acuesta, apague la estufa, ¿sí? Y que caliente el ambiente hasta acostarse y después apague la estufa. Salvo que tenga un tiro balanceado y que lo haga controlar todos los años. Un aparato que se hace controlar todos los años no tiene riesgo. Claro. Pero ni hablar cuando hablamos de... Porque tenemos muchas zonas de nivel socioeconómico cultural bajo, Claro. donde aún se utiliza mucho brasero. Exacto. Oye, también. Y Claro. realmente el brasero Más produce peligroso. muchas Más muertes. peligroso. Carlos, mucha gente está preguntando en redes sociales. Hay otra opción para calefaccionarse, por ejemplo, el aire acondicionado frío-calor. Muchas veces el aire caliente de los aire acondicionados es como muy denso. A mucha gente le genera como Muy te complicaciones seca. para respirar y te seca. ¿Es realmente peligroso? No. No. Es decir, tiene otras complicaciones porque puede secar la vía aérea, pero no porque tenga riesgo de monóxido. El monóxido solo se Gas. produce si hay llama, Claro. no si hay gas, si hay llama. Llama. El brasero también produce monóxido, los hogares a leña que no tienen un buen tiraje y Las que tiran estufas. humo para adentro también tiran el monóxido para adentro. Estufas a querosén también. Las existen, estufas a porque son- querosén. Ahora, perdón, todo lo que caso. produce El control de las llama. el control de las estufas, ¿no? Debería tener cierta obligatoriedad como para controlar a ver qué se está haciendo, cómo está digo, en su momento los calefones se controlaban. Se deben Deben controlar. El controlar. problema es que, bueno, tuvimos mucho tiempo que los calefones estaban instalados dentro de los los baños, baños, cosa claro. que está prohibido hace Sí. muchos años, pero que todavía aún seguimos viendo y que sigue provocando accidentes, ¿no? Por lo que tengo entendido, las pantallas iguales que no tienen tiro balanceado, o sea, tiraje exterior, están prohibidas. Están prohibidas. Mucha gente las Y- tiene y por un tema de nunca se recursos. recomiende utilizar claramente durante la noche. Doctor, ¿y qué es lo primero que tiene que hacer una persona ante que si tiene un familiar que le está sucediendo eso, se da cuenta que está pasando eso? ¿Cuáles son las primeras reacciones? Lo primero es, que hay que hacer? poder pensar. Sí. Dolor de cabeza, Los náuseas, síntomas, sí. es vómitos importante. y mareos durante el invierno, uno antes de pensar en cualquier otro motivo, debe pensar siempre en la intoxicación por monóxido de carbono. Eso por un lado. Cuando alguien piensa esto, lo que tiene que hacer es apagar rápidamente la fuente de calor, si obviamente es una fuente de llama, no es una fuente eléctrica, en cuyo caso habría que descartarlo. Pero si es una fuente de llama hay que apagarlo, abrir las ventanas y consultar. El monóxido de carbono no se ve, no tiene olor Eso es lo y no peligroso. tiene color. Es decir, no tiene nada que ver con el gas que produce olor. El En gas que general, escape del ¿crees gas. que te está doliendo la panza por alguna intoxicación? Algo que comiste mal, te duele la cabeza, hay vómitos o diarrea, y no es eso, es el monóxido. Es el monóxido. Lo que nos Y a- contaba Luis Ventura ayer que le pasó a los hijos. Y además hay que tener en cuenta que el monóxido permanece circulando en sangre y sigue haciendo daño aun cuando se abrió la ventana. Por lo Claro. tanto, después que se pensó en el monóxido, que se abrió la ventana y se apagó la estufa, hay que ir al médico. El médico le va a indicar de 4 a 8 horas, dependiendo la exposición y la sintomatología, de 4 a 8 horas de oxígeno, y en caso de tener una concentración de carboximoglobinemia, que era lo que decíamos recién, este test que hacemos en sangre muy alto, entonces se le va a indicar un tratamiento en una cámara hiperbárica, que es oxígeno a alta presión, que se hace durante 1 hora y entonces sí. Doc, si no hay alguien secuelas. te está viendo y se quiere contactar con vos, ¿cómo puede hacer? Aparte Bueno. del hospital, ahí está la fundación. A través de la fundación Fundartox. Y Fundartox. ¿Cómo es? Fundar Tox todo junto. Fundartox, sí, Está sí. lo buscamos en Google. a través del Google se encuentra fácil. Fundar Tox todo junto. Y ahí te encuentran. Exactamente. O en el Bien. Hospital Fernández. Bueno, en el hospital. Muchísimas Doc, gracias. muchísimas gracias. Un gusto y gracias a ¿Verdad? ustedes. Un gusto. Clarísimo. Bueno, acá